Tóxico entonces en todas sus formas químicas, pero aparentemente en estas situaciones que se están planteando sí, y vamos a saludar a Nelly Mañay, que es profesora titular del área de toxicología de la Facultad de Química de la Universidad de la República, investigadora del PDCIVA ahí en Geociencias. Nelly, hay preocupación por esta situación y sabemos que estás buscando fondos para tus proyectos, para hacer estudios de impacto, ¿verdad? ¿Cuál es el riesgo al que se está expuesta esta población rural consumidora del agua de estos pozos subterráneos? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, buen día. Bueno, muy agradecida por la invitación y bueno, por hacerlo por este medio también, que es más seguro. Bueno, lo que tú dijiste está bien. En realidad, el tema del agua subterránea es algo que es natural, digamos, como tú lo dijiste. Puede haber algún tipo de contaminación antropogénica en otros entornos, pero lo cierto es que el problema es mundial y hay numerosas poblaciones que consumen agua de pozo, que esos pozos subterráneos, esa agua tiene arsénico en forma natural. ¿Cómo se llega a, digamos, a determinar los niveles seguros, o como tú decías, permitidos, que en realidad son niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud, porque de alguna manera se han visto efectos a la salud a distintos niveles cada vez más bajos. Entonces, en definitiva, en base a los estudios que se han realizado a lo largo del tiempo, se han definido valores límites como para que el agua sea más segura. Pero eso no quiere decir que de alguna manera las regulaciones vayan adaptándose a las recomendaciones de la OMS. ¿Con esto qué quiero decir? Que nosotros tenemos en nuestro país, por suerte, una alta cantidad de suministro de agua subterránea, que es por parte de la OCE, y la mayoría de la mitad de la población que estamos en Montevideo consumimos agua superficial. Del río. Entonces, el agua superficial no es de esperar que tenga arsénico en las especies inorgánicas, como tú también la mencionaste, que son las especies tóxicas. Entonces, en base a esto, nosotros venimos estudiando hace muchos años, porque en Uruguay no se conocían los niveles de arsénico en el agua subterránea, y por supuesto que esto es un equipo multidisciplinario, porque, digamos, por algo estamos trabajando en el área de geociencias. Yo me desempeño en geología médica, o sea que los grupos de trabajo son multidisciplinarios. En particular, yo soy química toxicóloga, soy doctora en química, pero me he dedicado a la toxicología química y trabajamos con geólogos, geoquímicos, hidrogeólogos y químicos analíticos también. Entonces, sobre esa base de formar equipos, hemos analizado pozos que no están bajo digamos, la norma, o digamos, no bajo la norma, sino que no abarcan la red oficial. Claro. Porque para eso tenemos otros cursos de investigación, que es, bueno, tratar de ubicar cuáles son los pozos que pueden ser más críticos para trabajar. Claro, en ese sentido. Y luego lo que nosotros estamos planteando en nuestros proyectos es realizar una evaluación de riesgos, primero una identificación de la situación en lo que es, cómo puede llegar el arsénico al agua, hacer una caracterización del pozo en sus distintos aspectos, luego la evaluación de riesgos en la población que puede estar afectada, y digamos, también evaluar la posibilidad de remediación, la posibilidad del uso de filtros, porque hay filtros comerciales que pueden servir, pero de alguna manera hay que evaluarlos. Claro. Y bueno, dentro de todo esto, yo hablo mucho, así que yo sé que los tiempos son cortos, pero más o menos resumiendo unas cuantas preguntas, porque esto puede generar preocupación, sobre todo en zonas rurales. ¿Nos puedes contar cuáles son los pozos que ustedes han estudiado y qué niveles de valores han encontrado que superan
los que recomienda la Organización Mundial de la Salud y si ya han constatado algún problema de salud, alguna complicación No, por el no, consumo. porque nosotros en realidad lo que tenemos ahora es por ahora es identificación de algunos pozos en zonas rurales. Digamos que básicamente hay un proyecto que tenemos también de abordaje multidisciplinario, que es el ASURU, que nosotros lo estamos manejando, coordinando con 2 geólogas y otra química de Salto, y los pozos a nivel rural son en distintas partes del Uruguay. ¿Pero de qué los niveles, digamos, más altos de los que tenemos como normativa en el país, que es 20 microgramos por litro, con tendencia o con valor objetivo a 10, que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, estamos en la etapa de caracterización. O sea, el llegar a la población ya implica otros aspectos de índole de salud pública o epidemiológicos, que debemos hacerlo en la órbita médica también. Entonces, digamos, lo importante es poder caracterizar, identificar, evaluar un poco cuál es el consumo, qué cantidad de consumidores están afectados con esos pozos, cómo lo consumen, si es directamente del pozo o a través de filtros, o si hay alguna intermediación de remediación. O sea, hay distintos aspectos a considerar antes de evaluar, como lo hacemos también nosotros para otros metales o metaloides, por ejemplo, el arsénico en orina, que esa es la forma veraz de identificar que el arsénico está en el organismo. O sea, que eso es otra manera de, digamos, cerrar el círculo, ¿no? O sea, ver que está el riesgo, pero también comprobar que el arsénico está en orina, y también implica el tiempo que se está consumiendo ese arsénico, si se consume para cocinar, si se consume como agua de bebida. O sea, hay muchos factores que hay que considerar en este tipo de estudios de evaluación de riesgos, que es un poco nuestro planteo general, ¿no? Profesora, me gustaría quizás hacer hincapié en algo, de que estamos hablando de aquellos productos, en este caso el agua, con exceso, ¿verdad? Porque, la forma del cuerpo de ingresar arsénico puede ser también de otras formas. Alimentos como pueden ser peces, como pueden ser moluscos, que justamente de agua fría, por ejemplo, muchos. O sea que a veces en otro tipo de cosas que ingerimos también hacemos el consumo de arsénico, pero a cantidades más bajas. Acá la dificultad se da justamente en aguas subterráneas que eventualmente pueden tener niveles superiores a los permitidos, ¿no? Para aclarar un poco la situación. Bueno, en realidad lo que tú decís de peces y moluscos, por suerte, son especies orgánicas del arsénico. Ahí está, que son mejores. ¿Estás escuchando? Sí, cómo no. Que son mucho menos tóxicas. O sea, se suman, si hacemos un análisis en orina del arsénico total, se suman al arsénico total. Por lo tanto, nosotros hacemos, como buenos químicos, hacemos especiación analítica y analizamos arsénico inorgánico o sea, las especies toxicológicamente relevantes. Lo otro que tú decías es que los niveles, vuelvo a repetir, son niveles recomendados por razones de salud. El permitido es un poco, va asociado a lo que decide cada país en función de sus condiciones, digamos, de suministro de agua. Claro, la tendencia es llegar al valor recomendado por la OMS. Por eso yo te preguntaba hoy, el valor es 20, decías vos, ¿y qué valores han encontrado como máximos no permitidos en estas muestras que sacaron? Lo que pasa que hay, ¿cómo te puedo explicar? En Argentina, por ejemplo, tienen valores más altos, permitidos, y hace relativamente poco autorizaron bajar los niveles de las aguas embotelladas a valores más bajos. O sea que el tema de los límites sigue siendo un tema de decisión eso sanitaria. Está claro, que una decisión política. Más allá de que pueda haber evidencia de efectos tóxicos a niveles más bajos. Ustedes trabajan en las evidencias porque son investigadores científicos. Por eso te pregunto, como dato, ¿qué valor superior a ese límite, que puede ser flexible, encontraron en los pozos, por ejemplo, de allá de la zona de Mercedes, de la zona de Soriano? Bueno, en general los valores pueden ser, digamos, entre 10 y 20, que en nuestro país estaría autorizado, porque estamos
todavía con la normativa que fue cambiada en el 2010, Sí. esos ya estarían por encima de 10 del valor de la OMS, y después valores, algunos pozos por encima de 20 y hasta valores llegando a 50. Ah, eso es alto, Pero, ¿no? digamos, en algún caso puntual, hace tiempo, en otras circunstancias, se encontraron alguna situación puntual de valores más por encima de 50. ¿Y esto es correlativo Ahora, a la es tan profundidad? variable también la parte, perdón, de los acuíferos en cuanto a las concentraciones de arsénico, porque no son estáticos, no es de un tanque que estamos sacando agua. Claro. O sea, todo lo que es el acuífero tiene movilidad, tiene intercambios iónicos, tiene oxidaciones, tiene disoluciones, precipitaciones. Entonces hay todo un laboratorio químico que existe en los, pero te quiero preguntar, Nelly, ¿es correlativo a la profundidad? ¿Es correlativo a la profundidad en la que se saca el agua? Es decir, ¿es lo mismo sacar el agua de un pozo de 40 metros de profundidad que uno que tiene 15? Bueno, se ha visto en algunos, digo, yo no soy experta en pozos, ya voy aclarando porque por algo trabajamos en la multidisciplina, pero sí se ha visto que la sobreexplotación de un acuífero puede generar mayor concentración de arsénico, pero digamos, esto en pozos que tienen larga data. En general, los pozos cuanto más profundos son, puede que tengan una mayor incidencia por el tipo de formación geológica que hay digamos, en la corteza terrestre. Claro. Pero no es lo mismo de repente las condiciones de un acuífero que el otro. O sea que no es regla que cuanto más profundo, más arsénico, y cuanto menos profundo. O sea, claro, eso tendríamos que hablarlo con un hidrogeólogo o quien esté trabajando más en la parte de movilidad del arsénico en el agua. Profesora, la mayor parte de los órganos del cuerpo tienen la facilidad de alguna manera de procesar el arsénico. Tengo entendido que los que más dificultad tienen son piel, uñas y pelo. Usted hablaba del seguimiento en orina, justamente por lo que es la eliminación. ¿Se maneja también la posibilidad de muestras de uña o de pelo o piel, digo, para hacer esa valoración en cuanto a los porcentajes no procesados de arsénico en las personas que puedan estar consumiéndolo? Bueno, mira, el arsénico de alguna manera se distribuye en pelo y uñas porque se unen los grupos sulfidrilos, que son del tejido, digamos, de los pelos y las uñas, pero se ha usado bastante esas muestras en forense, digamos, ya sabemos que casos típicos en los cuales son muestras que se mantienen, y se ha usado también en casos de repente de monitoreo poblacional, pero no nos da una indicación del riesgo, nos dice que estuvo expuesto. Está presente. Porque cuando llega el pelo o uñas, que es una forma de eliminación, no está estandarizado como muestra para lo que se llama que yo no lo mencioné acá, que es el monitoreo biológico o biomonitoreo. Entonces, la muestra que se recomienda para hacer un seguimiento de la población en una forma, digamos, estándar, es el arsénico en orina. Exacto. Claro, bueno, muy bien. También tiene una eliminación en forma crónica en la medida que se consume el agua, que también se utiliza para controlar los trabajadores expuestos, ¿no? En Nelly, su lugar de trabajo. Ahora faltan los fondos, ¿no? Ojalá estén los fondos para hacer todo esto que estás contando, porque sin los fondos no se puede hacer nada. Creo que hubo situaciones prioritarias en el país y quizás en algún momento llegue esta situación. Nosotros tuvimos la experiencia hace muchos años con el tema de la plombemia, no sé si ustedes lo recuerdan, y que también fuimos pioneros en tener la metodología para el análisis de plomo en sangre, y ahora, bueno, trabajamos con especiación de arsénico en orina, más los análisis de los pozos, y por suerte lo que existe son estudiantes interesados en hacer sus posgrados en estos temas, y entonces estamos llegando, por lo menos a que ellos obtengan becas de estudio para hacer sus posgrados, y podemos ir avanzando en estos trabajos. Muy bien, o sea que yo no pierdo las esperanzas porque creo que se ha generado un grupo de gente joven, a gente más experiente y gente aún más experiente, como es el caso de quien les habla, de los cuales podemos ir generando conocimientos. Tenemos el proyecto Azuru, que
ahora se consiguieron algo de fondos para investigar sobre una posible remediación. Y bueno, de alguna manera yo soy optimista porque creo que las cosas van decantando. Este tipo de notas a veces, sin ser alarmistas, informan a la población. Ese era el objetivo. Y de alguna manera generan la inquietud de que de repente un monitoreo biológico de las áreas rurales donde estamos convencidos de que hay un consumo del agua de pozo y ese pozo está comprometido, de repente se soluciona más sencillamente que de repente así generando la alarma, ¿no? O sea que experiencia en el mundo hay mucha, y de hecho hay congresos de arsénico, completamente arsénico. Muchas gracias, Nelly. De remediación, hay que son bueno, nos vemos. Tenemos que despedir. La seguimos otro día, bueno, Nelly. Eso les pasa por llamar a alguien que habla mucho. Gracias. Un beso. Muchas gracias, Nelly. Gracias.